Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Vamos a ver. En el gobierno del presidente Lenin ni se gobierna insultando, ni se va a permitir ni encubrir la corrupción. Esto se lo hacía antes. Distinguidas damas y caballeros que pertenecen al correísmo más asfixiante. Tienen aún mucho que explicarle al país, señores correístas. Háganlo en lugar de insultar. Y es que fue doliente la forma como insultaron al presidente en una manifestación en estas últimas horas. ¿Qué nos puede decir, secretario del señor presidente, doctor Juan Sebastián Roldán? Están desesperados, Gonzalo, están desesperados porque primero no hubo un paquetazo, ese paquetazo que como profetas del desastre agoraban durante tanto tiempo y terminaron siendo un desastre como profetas porque no hubo paquetazo. Están desesperados porque nosotros dialogamos, Gonzalo. Porque nosotros cuando discutimos del tema de la frontera norte, preferimos dialogar con los actores de la sociedad civil en lugar de tomar decisiones solos en cuartos oscuros. Y están desesperados porque nosotros no vamos a tolerar la corrupción. Porque nosotros lo que vamos a hacer es denunciarla cada vez que podamos. Y ¿cuál es el concierto de insultos? Porque lo que básicamente es lo que hicieron durante tanto tiempo, sí. Gonzalo. Yo iría Pero además, ¿a qué se referían en ofensas al primer mandatario? Si usted nos hace la fineza de recordarle a las personas que no atendieron a las distinguidas parlamentarias que usted alude. No sé si son tan distinguidos, creo que solamente deberíamos decir ex parlamentarios, la verdad sea dicha, porque a gente que insultó al presidente de la República por su condición de capacidad especial, por su condición de discapacidad. Es lo que hicieron ayer. Ayer mientras saltaban, gritaban patuleco al presidente de la República, porque es lo único que le pueden decir. Nunca le van a poder decir pillo, nunca le van a poder decir autoritario. Y mientras estaban gritando e insultando, me imagino que tragaban esas palabras que tanto le tienen que explicar al país en términos de corrupción, en términos de desmantelamiento de las Fuerzas Armadas, en términos de esa famosa mesa servida. Mesa servida que todavía estamos tratando de recomponer en términos económicos, Gonzalo. ¿Usted cree que se les acabó el lleve y digamos tienen muchos compinches presos o investigados y entonces reaccionan de esa manera en contra del presidente Moreno? Sí, y además no comprenden que nosotros les respondamos con firmeza, porque nuestro liderazgo responde a la firmeza y al respeto. Si es que eso habría hecho otra gente hace 10 años, lo habrían metido preso. ¿Recuerda usted cuando Correa se bajaba de las caravanas, cuando alguien hacía una señal y hablaba de la majestad del poder? Nosotros respondemos de otra manera, nosotros gobernamos para la mayoría de los ecuatorianos y nosotros dialogamos con todos los ecuatorianos, porque solo así se saca adelante el país. Están desesperados porque se dan cuenta que se les acabó la teta. El tema es que si les dijera o les decimos, off the record les decimos rateros, ellos solamente exhiben el adjetivo de patuleco contra el primer mandatario. Feo signo, ¿ah? Es lo único que saben hacer, Gonzalo. No van a tener más que decirle al país, sino explicar qué es lo que hicieron durante 10 años, qué es lo que hicieron 3 ministros presos, un ex director del Hospital del Seguro, un ex vicepresidente preso también. Me imagino que la desesperación los lleva a insultar, solamente que el Ecuador... Mi primer respeto al señor presidente Moreno. Mi primer respeto. Ahora sí obligan Lima. A ver, presidente, venga, presidente Santos, no se lleve la medalla mayúscula conseguida con este Nobel de la Paz y todo. Vea cómo le han hecho a usted. Le han engañado, señor presidente. Así es que tenga la bondad, sus últimos días tenga la bondad de convalidar una estrategia que limpie ese sector de estos guerrilleros del mal que están sirviendo a otro tipo de transnacionales. Usted sabe dónde están ubicadas. No se haga me refiero dónde están ubicados, digo, las transnacionales que dominan el mundo de la droga, en fin. Ahí hemos dicho o he dicho a nombre de todos los ecuatorianos.
lo que sentimos desde el corazón. Así es que vamos escuchando a los invitados. Yo no soy invitado, yo soy frecuente y les pido mil perdones si me exagero en el uso de la palabra. Mil perdones, de veras, mil perdones. Coronel Cobo, Coronel Pazmiño, antes de irme con el académico, tengan la bondad de sugerir creativamente lo que conviene en este momento hacer en beneficio de la institución militar y en beneficio de mis compañeros que tenemos que traerlos vivos. Por lo menos yo soy apasionado por ir a poner allí en la población de Mataje una sala de prensa increíblemente grande, con una permisividad de las autoridades colombianas también para nosotros poder conocer qué está pasando y dónde están, ¿no es cierto? ¿Dónde están nuestros compañeros? ¿Están a momentos en Ecuador, a momentos en Colombia? ¿Cómo es la cosa? Ese es periodismo de investigación. Nosotros no somos soldados de contiendas políticas ni cosa por el estilo. Entonces, tenga la bondad, Coronel Cobo, ¿cómo ve usted la situación coyuntural en este momento? Muchas gracias por la invitación y yo también me sumo a su comentario, que lo ha hecho como ciudadano, como patriota, como un hombre que aspira el bien común para todos los ecuatorianos. Lo que aquí se ha manifestado ya lo hemos venido diciendo mucho tiempo, tanto cuando fuimos activos y también cuando estuvimos ya inmersos en la política. Desde todas las trincheras hemos denunciado y hemos venido advirtiendo de lo que va a suceder cuando se atenta contra uno de los pilares fundamentales del Estado. Dos pilares sostienen al Estado. El uno es la seguridad con todas sus implicaciones y el otro es el desarrollo también con todo aquello que implica este ámbito. Pero resulta que la crisis que estamos viviendo ahora es en los dos pilares que sostienen el Estado y por eso es que es una crisis estructural, producto de la década robada, de la década corrupta del gobierno del Correato. En el año 2010, una foto que los señores periodistas tomaron en la selva del Ecuador, en Angostura, después del bombardeo de las Fuerzas Armadas colombianas en nuestro territorio, en un tronco de los árboles derribados, los cadáveres esparcidos en la selva, estaba el ministro de Defensa del Correato, con mucho respeto en su ámbito personal, un doctor cardiólogo, el doctor Sandoval, sentado junto con el señor Fernando Bustamante y otros miembros del gobierno, sin saber qué es lo que había pasado. Porque claro, si a mí me llevan a una operación de corazón abierto, ¿yo cómo voy a entender lo que está sucediendo en ese tipo de cirugía? Plano militar. Pero ese es uno de los errores graves del Correato. Nos ha castigado al pueblo ecuatoriano y a las gloriosas Fuerzas Armadas en particular con la designación de los ministros de defensa. No se salva ninguno, porque ahí hay personajes que públicamente han escrito en contra de las Fuerzas Armadas y han sido ministros de defensa, hasta pasando por la Vicky y por otros personajes que realmente los soldados repudian por sus actuaciones frente a la institución honorable, patriótica de las Fuerzas Armadas. Ahora estamos buscándole al guacho en aviones y no en helicópteros, porque los helicópteros que compraron se caen. Cuando yo estaba en la Asamblea No Nacional... quiere subirse... Que venga el señor expresidente Correa y se embarque en uno de esos Compraron helicópteros. uno para que él se pasee. No quiso. Bueno, pues se accidentó, pues. Sin él. Pero se accidentó y con muertes de soldados inútilmente. Porque cuando se les advirtió, cuando le seguimos un juicio político al responsable de esta compra, porque el ministro de Defensa es el que firma el contrato, entonces todos se juntaron los levantamanos para
defenderle. Y muchos de ellos están de asambleístas. Ahora, por ejemplo, la señora Silvia Salgado estaba de presidenta de la Comisión de la Impunidad. ¿Y cuál ha sido el resultado de estas compras que no tienen sentido? Primero, la muerte de personas. Y segundo, la inseguridad de todo el pueblo ecuatoriano. Porque la seguridad no se improvisa. No hay cómo improvisar en un Estado. Eso tiene que ser permanente, técnico, con una visión técnica y de estadistas, para que uno piense que no hay mejor ejército, no hay mejores fuerzas armadas que aquellas que nunca emplean sus armas, pero que las tienen y que además su formación como hombres disuaden a las amenazas. Esas son las mejores fuerzas armadas. Pero cuando usted tiene helicópteros Drup, que en el vuelo inaugural se accidenta, en el desfile fantasioso en donde exhibían esa flota, se caían. Y le cuento, todavía no se dice claramente qué pasó con el general Gabela, que era la fuente mía en el juicio político, porque él era el técnico en el tema de los helicópteros. Y entonces esto es lo que realmente hace que nosotros nos indignemos. Claro. Pero aquí, en este tema de la compra de armamentos, no es la cantidad, pues, porque hablan y dicen aquí se invirtió en las Fuerzas Armadas como nunca. Claro, comprando chatarra y comprando asuntos que no sirven para nada. Es la calidad del gasto. Más todavía con los sagrados dineros de la Defensa Nacional. Porque es necesario que ese equipo militar se compre en base a la amenaza. Hay que definir primero la amenaza para poder determinar exactamente qué necesitamos. Y yo le he traído acá, Gonzalo, aquí está la amenaza. Aquí está claramente definida. Si es que ahí lo pueden ver desde allá, van a ver que ahí están todos los grupos que están en la frontera. Por favor. Todos los grupos que están en la frontera. Tenga la bondad. Y esos grupos que están en la frontera, puede tomarla de acá. Esos grupos que están en la frontera, lo grave es que 3 grupos de estos se encuentran al momento ya, yo diría, dentro de la estructura de la provincia de Esmeraldas y parte de la provincia, parte del departamento de Tumaco. ¿Qué grupos son estos? El Clan del Golfo, que opera en el sector de la frontera. El Frente Oliver Sinisterra, que es el de Huacho, que también está operando ahí, y el grupo de los mexicanos. Los 3, estas disidencias, están al momento... Pero son 8 grupos que están allí. Los otros están más a la parte de atrás. Está el Clan del Golfo, Gente del Orden, Guerrillas Unidas del Pacífico, la empresa, los Negritos, y parte del Ejército de Liberación Nacional, que también nosotros le estamos dando una cobertura acá en el proceso de negociación. Aquí lo interesante es, si esta es la amenaza, ¿qué necesitamos? Y no hay que tomar, pues, las palabras del señor ministro de la Defensa, que decía que vamos a comprar radares para combatir a la insurgencia en una guerra asimétrica. O sea, no tienen la menor idea de lo que están haciendo ni el tipo de amenaza. El problema aquí radica... ¿Por qué no es conveniente...? Porque en vez de comprar radares, en vez de comprar radares que son para otro tipo de empleo, hagan lo que están haciendo las fuerzas militares de Colombia y lo que están haciendo los Estados Unidos en Colombia. Coloquen sensores de movimiento en las vías de aproximación hacia los centros urbanos. Coloquen allá dispositivos de cámaras infrarrojas para poder ubicar los desplazamientos. ¿Y es una tecnología bien complicada? No es tan complicada. ¿Muy onerosa? No es onerosa. Yo lo que creo es que ese tipo de dispositivos puede reducir los niveles de efectividad de estos grupos disidentes en la provincia de Esmeraldas. ¿Eso está haciendo Colombia, dice usted? Bueno, ¿no? Colombia tienen en otras zonas, no en el sector. ¿Por qué no? Porque yo rechazo las declaraciones del ministro de Defensa de Colombia, porque la pregunta que le haría yo al señor ministro de Defensa de Colombia es, ¿qué están haciendo la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules en el departamento de Nariño, específicamente en Tumaco? ¿Están de paseo? No, señor. Están desde el 12 de enero realizando operaciones militares. ¿Para qué? Para desalojar y para
destruir a las disidencias en el sector. Entonces, no me vengan con el cuento de que no están haciendo nada allá y solo son operaciones de patrullaje. No, señor, son operaciones militares que se están conduciendo en ese lado de la frontera. Y eso es lo grave. Por otro lado, ¿qué es lo que se tiene que hacer con relación a los secuestrados? Yo creo que es necesario que un tercer actor, un tercer negociador intervenga en este proceso. ¿Por qué? Porque el Estado ecuatoriano tiene interés también en este tema. El Estado colombiano también es parte del tema. Es necesario vincular a un tercer actor que puede ser la Iglesia, puede ser la Cruz Roja de Derechos Humanos, para que sea este tercer actor quien ponga también ciertos elementos en beneficio de las vidas de estos tres conciudadanos. ¿Cómo observar? Es una pena lo que ha pasado con el tema de la seguridad en el Ecuador durante los últimos 10 años. Cuando usted se entere y comience a investigar sobre lo que pasa en América Latina y la proyección y el peligro que tienen los temas de seguridad es gravísimo. Además de que en América Latina nos preocupa, por ejemplo, los temas de pobreza, los temas de desigualdad, los temas de contaminación ambiental, los temas de desarrollo económico. Uno de los temas que va a estar en la agenda, pero en la agenda presidencial de los próximos 5 o 10 años, va a ser el tema de la seguridad. Y va a ser el tema de la seguridad porque el tema del crimen organizado y todos estos, digamos, negocios vinculados como el narcotráfico, secuestro, lavado, de tráfico de personas, van a ir creciendo. Lo que ahora, por ejemplo, hemos evidenciado es básicamente como con el tema del secuestro de los 3 miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio, es de que no se ha hecho absolutamente nada, o se ha hecho muy poco. Y como que el Ecuador en estos 10 años no es que ha ido a la par, a la medida que ha ido recrudeciéndose los temas de inseguridad, ha ido como preparándose y haciendo ciertas acciones al respecto. Sí, ciertamente, le digo, por un lado, de alguna manera el Comando Conjunto y las distintas, digamos, fuerzas se han ido preparando, tratando de elaborar una planificación operativa militar y un plan de fortalecimiento del poder militar, pero lo malo es que eso se quedó en el papel y que eso no se pudo ni siquiera, como le digo, avanzar. Al menos, por ejemplo, en el campo ya de la misma conducción de las Fuerzas Armadas, porque curiosamente, mire usted, en 10 años se esmeraron el gobierno de Correa principalmente por poner como ministros de defensa a personas que primero, a más de desconocer los temas de seguridad y defensa, por otro lado tenía una especie de digamos, inadversión contra como el poder militar. Y menciono los nombres. Lamentablemente la señora Larriba que falleció, el señor Ponce, que era periodista, que escribía sus artículos en contra de los militares y que fue incluso el que lideró el tema de la compra de estos aviones Chita. Ahora es agroexportador. Claro. Sí, que compró justamente a Sudáfrica en 96 millones unos aviones supersónicos Chitas que no sirven para absolutamente nada, Gonzalo. Igualmente estuvo ahí el ministro Miguel Carvajal, ahora muy cercano del señor presidente, el señor Patiño, que hizo tanto daño, curiosamente también, y el señor Zambrano, que son también miembros cercanos del Partido Socialista. Y creo que el presidente Moreno, en lugar de solamente dar declaraciones de que va a traerles vivos a los 3 periodistas y que va a luchar de manera, digamos, fuerte contra el tema de esta amenaza del narcoterrorismo, debería tener, mire, Gonzalo, si vemos que el tema de la seguridad es una de las prioridades, así como deberíamos tener un excelente ministro de Finanzas, un excelente, por ejemplo, ministro, quién sabe, de Planificación, deberíamos tener un excelente ministro de Defensa. Y en el caso, por ejemplo, de los ministros de Defensa, ve usted, se esmeran por un tema de negociación política, de dar cargos por votos en el Congreso y en la Asamblea, de llegar a negociaciones para poner un ministro que no sabe absolutamente nada de temas de la seguridad y defensa con el debido respeto que se merece. En ese sentido le quiero decir yo también algo, Gonzalo. Si uno ve lo que ha pasado en los 10 últimos años, uno debería entonces tomar un poco como conclusión de que ahora el próximo ministro debería ser un militar que entienda las situaciones. Yo no creo tanto en ese sentido. Yo lo que creo es de que el problema es de que deberíamos tener un ministro civil, pero que conozca de los temas de seguridad y defensa para que tenga la autoridad de pararse ante los oficiales de las Fuerzas Armadas y de pararse ante un soldado y hablarle con propiedad de lo que se tiene que hacer. Y ve usted, claro, se ha comprado material militar, pero básicamente no en función de las amenazas que ahora tenemos.
amenazas que le digo que realmente son muy delicadas y muy fuertes. Pero vea usted, yo un artículo que publiqué el día de ayer en el Diario del Comercio sobre el tema del gasto militar, mencionaba y hacía una recopilación, que son estadísticas que se sacan del CIPRE, de este Instituto de Estocolmo, que es Instituto de la Paz, y que también refleja en la última edición de la revista Vistazo el tema de gasto en armas. Se gastaron del año 2008 al año 2017 $562 millones. 562 millones de dólares, Gonzalo, que no han servido para nada, se botó a la basura o posiblemente fue a los bolsillos de los corruptos que estuvieron detrás de estos negociados. Es necesario indicarle a la población que estamos enfrentando una guerra asimétrica. Hemos iniciado una guerra asimétrica y esa guerra asimétrica necesariamente requiere equipo especial para poder emplearse contra esos actores de la guerra asimétrica. Al momento no estamos enfrentando un ejército contra otro ejército. Necesitamos que se equipe de una mejor manera a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional para que puedan hacer uso de esa fuerza y puedan minimizar las amenazas. Pero algo que dice Marcelo Bravo, y yo rescato de lo que acaba de indicar, es este tipo de guerras asimétricas no se ganan con incremento de pie de fuerza. Al pie de fuerza me refiero a la cantidad de soldados en el área. Al momento en Colombia y Ecuador existen alrededor de 20,000 soldados que están en el área. Aquí, ¿Cuántos nuestros calcula usted? Son aproximadamente de unos 8,000, 9,000. Y en Colombia la fuerza, solo es la fuerza de tarea conjunta. Pero sin instrumentos, sin tecnología. La fuerza de tarea pueden conjunta. Pueden poner 40,000, pues. Claro. La Fuerza de Tarea Conjunta Hércules de Colombia tiene allá alrededor de 9,000 hombres con aviones, con helicópteros de combate sumamente equipados. Y lo importante del tema es que podamos nosotros capitalizar todo lo que se pueda con relación a equipo y tecnología para poder hacer frente positivamente a este personal que está realizando los inicios de una guerra asimétrica en la frontera norte. Mercado común europeo. Estados Unidos de Norteamérica. Estas dos regiones líderes mundiales en materia de comercio exterior, de instalación de empresas, de extensión de sus factorías, este momento tienen la posibilidad de ingresar de mejor manera. Los mismos chinos tienen la posibilidad de ingresar de mejor manera a Latinoamérica y especialmente a nuestro país. Huérfano interno de todo apoyo de infraestructura militar y de defensa y de seguridad, tienen la oportunidad de ingresar este momento, pero hay que decirlo, pues. Alguien tiene que decirlo. Creo que Lima es el escenario adecuado. Ahí va a estar el mercado común. Ahí va a estar España. Van a estar allí observando qué es lo que planifican los americanos. O sea, todos los países de Norteamérica, de Centroamérica y de Sudamérica. Entonces va a haber un interés notable, especialmente en comercio exterior. Y entonces allí tiene que aprovechar el señor presidente. Vicepresidente de los Estados Unidos, esto es lo que necesitamos. Tecnología militar para poder custodiar nuestro territorio e interrumpir estas rutas del narcotráfico que luego los fumadores de ustedes se queden destruyan el vicio, impidiendo, encareciendo si se quiere la droga. No facilitando, no haciéndose los desentendidos. Pues. Los americanos tienen en este momento la necesidad de apoyar a nuestras Fuerzas Armadas, lo mismo los europeos y lo mismo los asiáticos. Es mi punto de vista, pero alguien tiene que hacer, así como dice, voy a hablar con el presidente Santos, señor presidente, incluya en su agenda de Lima estos enlaces. Entonces no tenemos dinero, porque esto de costar lo que están pidiendo con prioridad va a costar sobre $500 millones por lo menos, porque son materiales muy onerosos, muy caros, ¿no? La tecnología de guerra es complicadísima, la tecnología militar, porque no estamos en ninguna guerra nosotros. Pero allí van a estar las cabezas de nuestra solución. No sé qué opine usted. Yo tengo 3 temas y por el tiempo voy a ser concreto. A ver. El primero
tiene que ver con la información que ha dado el coronel Pazmiño sobre las bandas que están operando frente a Mataje. Sí, están allí en disputa del territorio, pero son órganos de maniobra de un escalón superior, que es el narcotráfico internacional y los carteles de México. O sea, el mando de estas unidades está en otra parte. Esa sería la estructuración completa en el nivel correspondiente del Estado. Segundo, el tema de los mandos, que habló el general Wagner Bravo, a cual yo respeto mucho. Sí, es responsabilidad de los 16 millones de ecuatorianos el tema de la seguridad, pero los mandos de las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad concreta. Todo lo que se haga o deje de hacer en la unidad es el responsable, el comandante. Otro tema, el tema de la oportunidad de las denuncias. No es ahora, pues, es cuando estuvieron. Y cuando no lo hicieron o lo quisieron hacer, salieron por la puerta de atrás de la escuela militar, pues los mandos. Y en la calle, allí en una rueda de prensa ya de la calle y de la acera, denunciaban lo que no habían sido capaces de hacer. Coronel.